historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo episodio de Básquet Analógico. Bueno, en principio, antes de empezar, un saludo a Fede Toral, que se está recuperando muy bien ahí en la Trinidad, después del COVID, saliendo con toda su fuerza, por supuesto, y él, como siempre, escucha nuestro programa. Le mandamos saludos. Mucha gente escucha este programa, también el Negro Romano estaba atento, retuiteando. Bueno, muchísima gente, la gente de Ferro, por supuesto, porque hoy, Alejandro, vamos a hablar de Ferro de la Triple Corona, el Ferro de 1980, el primer año importante en la historia de Ferro después de el ascenso a los torneos de Capital en 1969. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Flaco? Buenas tardes para todos. Y Ferro siempre había sido un buen animador, un buen acompañante, podemos decir, hasta ese proceso de León Nasnudel que sucedió en la conducción técnica del equipo de primera división de Ferro a Ernesto Saro Closas, ¿no? Aquel gran jugador de Racing Club de los años 60, que siempre decíamos, ese Ferro de Closas había sido un acompañante de los equipos que dominaron el básquetbol porteño de la Asociación Buenos Aires. Siempre recordamos la división entre las dos asociaciones y que en la Buenos Aires estaban los equipos del fútbol. Y ahí Ferrocarril Oeste había sido un buen acompañante de primero San Lorenzo, después de Lanús, de Boca Juniors. Ferro siempre ahí acompañaba, de River, acompañaba con buenas actuaciones, pero que no le daba para ir a pelear arriba. Cuando tuve de entrenador a Saro, ¿eh? ¿Lo tuviste? Yo también, yo también. Claro, por eso compartimos entrenador. Exacto, sí, yo lo tuve. Marcaba la canchita con una tiza en el piso. Exacto, exacto. Gran jugador en el Racing de los 60. Claro, y él llegó, por ejemplo, a San Andrés una vez que en el año 77 Nasnudel asumió ahí la conducción de Ferro. Él salió de Ferro y fue a San Andrés. Estuvo poco tiempo porque también salió de San Andrés. Pero lo llevamos a la acera, estuvo poco tiempo en San Andrés. Hablamos de Ferro y León empezó a construir ese Ferro ahí en el año 77, que con un estilo desconocido hasta lo que se conocía ahí en el básquetbol porteño, porque hubo un tema de reclutamiento masivo, ¿no? Apostando a chicos jóvenes, y León fue inteligente para, después ya, una vez que empezó a conformar el equipo, mientras los jóvenes iban tomando experiencia, rodearlos de algunos jugadores ya más rodados. Y, por ejemplo, un tema fundamental fue que contrató a Carlos Ferelo, al Tano Ferelo, después de su brillante y exitosa carrera y extensa carrera en Italia. Cuando regresó al país, León, que lo conocía muy bien de los años 60 en Villa Crespo, donde Ferelo se había destacado, lo suma al equipo, también a Claudio Villanueva, también trae a otro experimentado desde Rosario, Armando Cisneros, al rosarino Armando Cisneros, hoy colega nuestro haciendo tareas periodísticas. Trae a Luis Oroño, que digamos que era un jugador joven, pero no era un pibe, como sí el resto de los que había contratado. Los casos de Miguel Cortijo, de Vicente Pellegrino, del flaco Luis González, ¿no? Y después todavía pibes más jovencitos aún, que todavía iban a demorar un par de años en llegar a primera división. Bueno, él empezó
a conformar el equipo en aquellos años y, como bien decías vos, la cosa explota, empieza a dar resultados en ese magnífico 1980. Sí, bueno, León llega ahí justo en el 76 y Ferro, ya presidido por Santiago Leiden desde hacía varios años, no era un equipo que rompiera la billetera para las contrataciones. De ahí que se arma un plan de reclutamiento. Y vos fijate que ya en el 75, Alejandro, habían empezado a llegar algunos extranjeros al país. Los equipos se reforzaban, y si bien Ferro tenía un uruguayo que era Normando Rossi, todavía muy buen jugador, goleador. Había jugado finales de los 60, principios de los 70 en la selección uruguaya, Lito Rossi, que era un muy buen anotador. Pero para cerrar la etapa previa a León, un equipo en el que se destacaban, además del refuerzo extranjero, que en aquel momento no se lo tomaba como refuerzo extranjero. A los uruguayos no eran extranjeros, porque estaba Peinado en Gimnasia de La Plata, estaba el negro Hermann Haller. El negro Hernández en La Luz, Haller en Gimnasia de Grima La Plata, y no se los consideraba refuerzos extranjeros, eran uno más de los nuestros, podríamos decir. Y en ese Ferro, además de Lito Rossi, se destacaban Budin, el papá de Martín, que era un alero fuerte, rendidor. Tenía dos hombres altos que eran Cecchini y Burstein, que ahí arañaban los 2 metros y en ese momento eran hombres altos para el básquetbol porteño. Estaba Bonicini, que era una ayuda base bastante anotador. Estaba Provenzano. Bueno, esos eran algunos de los nombres importantes que tenía ese ferrocarril. ¿Cómo? Cecchini y Burstein, dije los dos. Y Bonicini, claro. Interiores, Bonicini, Lito Rossi, Budin, Arturo Budin, el papá de Martín, insisto. Esos eran Provenzano, los nombres más importantes de ese Ferro previo a León, que cuando llega a León hace una gran limpieza. No le da continuidad a eso y apuesta por un equipo de jugadores jóvenes, algunos muy pibes, como el caso de Miguel Cortijo, al que le da la responsabilidad, siendo muy jovencito, de ser el conductor del equipo, y después empieza a rodearlo con algunos jóvenes sin mucho rodaje, como el caso de Luis Oroño, Mareto, que era otro joven que suma al equipo, Luis González, Vicente Pellegrino, todos que había reclutado ahí, que habían tenido buenas actuaciones en campeonatos argentinos de juveniles y en selecciones juveniles argentinas. Claro, Armando Cisneros y Luis Oroño, quien es nuestro invitado de hoy, en cualquier momento ya va a estar comunicado, llegan desde la Emilia de San Nicolás, desde la Emilia a Ferro, para integrarse a un equipo después que León hace esa limpieza, donde se desprende de Rossi, de Cecchini y Bonicini, que eran como las figuras de Ferrocarril Oeste y ídolos de, digamos, los simpatizantes, y que también genera un problema bastante importante hasta que Ferro gana en primera división lo que se llama la Copa FIFA, que era una copa pequeña, pero para ellos era como un espaldarazo en el comienzo de la era de León para tranquilizar un poco las aguas, porque el ruso había limpiado a Normando Rossi, a Cecchini y a Bonicini. Sí, al flaco Burstein, que era otro jugador importante para la época, que después estuvo jugando por ACOAG y varios equipos de la colectividad judía, con buenas actuaciones, porque era un buen jugador para la época, y en un ambiente que, a excepción de Obras, a ninguno le sobraba altura. Ese Ferro con Cecchini y Bonicini, que eran peleadores, más técnico Burstein, más fuerte, más duro Cecchini, con ellos y el goleo que aportaban ahí Budin y Bonicini y Lito Rossi, era protagonista, pero no le daba para más. Y con León sí iba a dar el gran salto. Vos sabés que me contaba el negro Carlos Romano hace poco tiempo, que el reclutamiento de Miguel Cortijo, ¿no? Que cuando el negro recién empezaba, o hacía muy poquito que jugaba en Tucumán, él lo vio jugar en un campeonato argentino, si no me equivoco, de La Rioja, con Miguel
con 15 años, en el 74. Y después llega un poquito más tarde, obviamente, en el 77, más o menos 78 a Ferro, y que ya Miguel era un fenómeno, ahí todavía era Inti el equipo de Miguel, ¿no? Jugando con el dupla carrera, con los históricos de Santiago del Estero. Alguna vez te voy a mostrar, tengo fotos de ese argentino, de Miguel Cortijo, siendo muy, muy jovencito, al lado de Gustavo Chazarreta, del Benja Arce, de esas glorias del básquetbol santiagueño, y tengo esas fotos con Santiago del Estero, camiseta de manga corta, lisa, mirá, con 2 franjas verticales finitas acá al costado, camiseta de Santiago del Estero, y Miguel integrando el equipo como lo que era, un pibe, había dejado recién de ser un nene en ese equipo santiagueño. Ya te voy a mostrar fotos de eso. No, bueno, habrá que hacer un básquet analógico de la historia de Santiago del Estero, probablemente. Pero mirá, ya lo tenemos conectado a Luis Alberto Oroño, que si Javier Domínguez no me desmiente, veremos en algún momento, creo que fue el que jugó con más años en la Liga Nacional en su última etapa. 5 partidos en creo que 98, 99, sí, en regata 5 partidos con, no sé, 43, 44. Hola Luis. 43. Hola, tengan todos buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Luis? Todo muy Luis bien. Oroño, una estrella del básquet argentino antes de ser el suegro de Ginóbili, porque ahora viste, es el suegro de Ginóbili. No, Ginóbili no existía cuando Oroño la rompía en 1000 pedazos. Era otra época, y me acuerdo del torneo que estaban hablando recién, pues yo también debuté por Santa Fe. ¿74? En ese torneo. En el 73, 74 fue, ¿no? 74 en La Rioja. En La Rioja. Ahí yo debuté también. Tengo tu foto en ese equipo, Luis, con tus pelos largos, sí, juveniles de hippie de principios de los 70. Tengo tu foto, ya te la voy a mandar ahí con Eduardo de la Vega, con Armando Cisnero, con alguno de esos estabas ahí en el equipo, así que te voy a mandar esa foto. Sí, estaba era mucho más gente de Santa Fe que la de Rosario, porque antiguamente el que salía campeón armaba el equipo, ¿no es cierto? Claro. Pero vos eras bueno y te llevaron igual. Yo era chiquito, no era bueno. Ahí debutamos con Miguel. Claro. Vos llegaste a Ferro en el año 79 con Armando Cisneros. Vos sabés que yo creo que llegué en el 78. Lo estamos discutiendo, para mí en el 79, pero bueno. No sé por qué. O fin del 78. Vos sabés por qué te digo, porque yo en Emilia jugué 3 años, 4 años jugué y después se desarmó. Y no me dan la cuenta hasta el 79, ¿viste? Bueno, no vamos a hacer un problema por esto, pero llegaste con Armando Cisneros, Ferro. Sí, con Armando llegamos. Mirá, flaco, yo que voy a ir a mano de Luis en esto. Para mí él estuvo desde el 78 en Ferro, y tomo este riesgo yendo a mano de Luis, que no es un tipo de una gran memoria. Estoy exponiendo mi prestigio periodístico a mano de Luis, pero yo estoy convencido que estuvo en el 78. Puede ser, pero bueno, memoria para lo que no quiere. Aparte te digo por qué. Porque en el 79 se jugó el Argentino en Bahía Blanca. Sí. Y yo ya estaba habilitado para jugar por Capital. Claro. Salimos campeón en Bahía. Por eso, viste, lo que pasa es que fueron tantos años y tantos años de eso, que ya uno se olvida justo a la fecha. No, pero para mí fue 78. Bueno, cerramos en el 78, Luis, tranquilo. Acá igual vamos a hablar de Ferro del 80. Ese es el foco de este programa con Alejandro. Un gusto tenerte acá. Porque fue para Ferro, más allá de que León ya hacía 4 años que estaba, el comienzo de una época donde ganaban todo. Nos vamos a parar en el 80, pero digamos lo que se llamó ese año la Triple Corona, porque ganaron el torneo Apertura, el oficial, y también ganaron lo que en aquella época se denominaba el Campeonato Argentino. Exacto.
Ese fue el campeonato argentino que se jugaba por zona o entraba el campeón de cada provincia. Bien no me acuerdo cómo fue el torneo, que después se jugó tipo cuadrangular y claro, ahí salimos campeones nosotros. Bueno, y decíamos que en el equipo estaban Miguel Cortijo, Luis Oroño, Vicente Pellegrino, más jóvenes, Luis González, más jóvenes, Javier Mareto, Huguito Belli, Carlos Gandolfo y el único surgido de las divisiones inferiores de Ferro, que era Alejandro Fluriach. Pero no mencioné, y acá espero que vos hagas una reseña, de Bill Terry y George Berry, que han quedado en la historia del Ferrocarril Oeste, te diría casi como los mejores extranjeros de siempre. Yo creo que sacándolo del 86, George y Bill fueron, para mi gusto, lo mejor que Ferro tuvo como extranjero. Porque era una dupla terrible. Aparte, el ensamble que ellos tenían dentro del equipo, porque en esa época vos acordate que los equipos normalmente tenían 3, 4 americanos, lo único que hacían era tirar al aro. Estos chicos jugaban en equipo, jugaban conceptos de grupo, defendían, atacaban. Y a nivel nacional, a nivel capital, mejor dicho, marcaron una diferencia terrible. Todo el mundo te habla de Ferro y te habla de George y de Bill. O sea, esa te da la pauta. Después venimos Miguel, viene Luis, vengo yo o el que sea. Pero todo el mundo te habla de ese equipo de George. Es como si vos me hablabas de Obra en su momento de los panameños, ¿viste? Todo el mundo te hablaba de los panameños y no te hablaba de otros americanos buenos que han pasado. Pero la elección de León de ese año fue excelente. Encajaron juntos para lo que necesitaba el equipo. Teníamos un 4 como George Berry, que nos daba rebote, nos daba defensa, salía en contragolpe, tenía tiro. No existía la línea de 3, pero tenía tiro de frente al tablero, jugaba 1 contra 1 de espalda, jugaba a un nivel muy arriba del aro para la época. Y Bill fue un jugador terrible, muy buena mano de afuera del perímetro, muy buena penetración, jugaban de memoria el contragolpe con Miguel lo usaba mucho en el contragolpe, cuando nosotros llegábamos a mitad de cancha ya Bill estaba volviendo, o sea que se crearon fórmulas y química dentro del grupo muy interesante. Yo no viví la época del 86 con los 2 jugadores extranjeros que tuvo Ferro, pero esa época del 80 para mí fue, sí. Y esa época del 80 esos 2 jugadores revolucionaron, no te digo el mercado, sino lo que fue el básquet capital. Y Luis, ahí en cuanto al plantel de nacionales que recién mencionaba Marcelo y que vos también por arriba también repasabas, como que León en el inicio del proceso a todo ese grupo de pibes, en tu caso dijimos que si bien eras muy jovencito, tenías un poquito más de rodaje, pero no mucho más que el resto. Él primero les había puesto algunos veteranos al lado porque había traído a Ferelo en su regreso de Italia, lo había traído a Claudio Villanueva después de que había jugado un año en categoría España. En España, en la zona de Galicia había jugado sí. Él. Entonces, a partir de ahí, como que ya a partir del 79-80, se dejó de tener esos veteranos, fue con los pibes y ahí el equipo rindió de manera extraordinaria. Sí, también estaba el correntino Velázquez Íbalo, ¿te acuerdas? De él, estaba Roque de Pascuale. Una discusión que yo tuve la otra vez con Marcelo, que para mí estaba o entrenaba era Chiche Guerrero, que después nunca supimos si jugó o no jugó, pero yo lo veía todos los días en la cancha y había mucha gente que se acercaba para entrenar con ese grupo. Pero ya en el 80 ya quedó lo que se puede decir, lo que hizo la historia de Ferro. Los juveniles que empezaban a llegar y a formarse dentro del club con la línea que tenía León, más creo que el más experimentado era yo con 22 años, 23 años. Claro, exacto. Sí. Después todo lo demás tenía entre 18 y 19 años, Miguel, Luis, Pellegrino, Mareto era más chico, Uranga era más chico, Diego era más chico. Me acuerdo porque lo íbamos a ver jugar en cadete a un grupo y al otro grupo lo íbamos a ver jugar en juveniles los sábados.
porque eran parte compañeros nuestros y nos movíamos en grupo, parecíamos todos atrás del León, parecía la gallina con todos los pollos, ¿viste? Claro. Y ahí en ese 80, creo, Flaco, ahí vos me corregirás, estaba todavía Vicente, porque después vino el trueque ese con Obras, donde Vicente Pellegrino fue a Obras y Mauricio Musso fue a Ferro, pero el equipo más o menos era con Cortijo en la base, Terry, vos Luis, Berry y Luis González, y después de atrás Vicente Pellegrino, el gringo Mareto. ¿No era ese el equipo? No, Vicente de titular, Luis González venía de atrás. Ah, mirá. Vicente de 4, digamos, o Luis de 3 y Vicente de 3 y 4, y Berry de interior, y venía Luis González de atrás. Bueno. Con Hugo Belli, a veces lo que pasa que también León. Muchos partidos me tocó a mí venir de atrás porque Vicente iba de 3 y Luis de 5, claro, o de 4. Claro. O sea, ese era el cambio que había, o Vicente titular o yo de titular. Y ahí se armaba de acuerdo. Las rotaciones eran cortas, Luis. Eran muy cortas. Claro. Aparte el equipo era muy joven. Había 2 cambios, 3 cambios. Claro. Otro básquet, ¿no? Bueno, en aquella apertura, lo vamos repasando y recordando con Luis, en la final con Obras, era el duelo ya era más cuando empezaban los duelos Ferro-Obras, que es lo que había sido unos años antes Obras-Lanús, Obras-Gimnasia, ¿no? Obras ganó 80-69, ojo, una obra sanitaria con el Tola Caiza, Chocolate Rafaeli, el Negro Romano, el Gurí Perazo, Jorge Martín, Jorge Becerra, viniendo de atrás, Musso, Politi, hasta Bernardo Murphy estaba en el equipo, que hoy es el entrenador de Obras. Bueno, y con Norman Kelly y Jim Sol de extranjeros. O sea, también Obras tenía un equipazo. Ese primer torneo apertura dirigido por Carlos Moyano, que gana Ferro el primer partido, 80-69. Tenía ventaja de cancha Ferro, juegan el segundo en el Echar, 92-89. Y finalmente también el tercero se hace en la cancha de Obras por un recurso que metió Obras Sanitaria y finalmente cede la localía Ferro, y termina ganando 86-84 Ferro. Ese fue el primer torneo del 80 grande, porque después ganaron ese año la Triple Corona y después ganaron 2 más seguidos al año siguiente, incluyendo el Sudamericano. Pero bueno, quisimos con Alejandro plantarnos en el 80. No sé si te acordás algo del torneo Apertura. Incluso hay una anécdota que el que dirige el tercer partido definitorio es Luis Martínez, porque León estaba suspendido. En una época que a Alejandro le va a gustar, en realidad siempre se decía que era León de entrenador principal y César Putayás, que era el preparador físico. Y Luis Martínez era el asistente, en realidad, de básquetbol. Pero en las planillas oficiales de aquella época había espacio para poner en la planilla el técnico y el PF. Todavía no se había incorporado la figura del asistente técnico. Por eso es que Luis, siendo asistente técnico, pasa principal para la planilla, dirige el equipo, y César Putayás, que había reemplazado a Luis Bonini, sigue como el PF, ¿no? Esa es un poco la cuestión. No sé, Luis, si vos te acordás de esa apertura, porque después sí vas a tener más protagonismo en el oficial. Sí, yo de esa apertura me acuerdo. No me acuerdo por qué lo echaron a León. Si fue un problema que en la cancha, cuando después Obra pide no jugar, o fue... algo pasó, bien no lo recuerdo. Pero el tema pasa que fue... Te está llamando la policía, Luis. No, ¿me aguantó un segundo que lo descuelgo? Sí. Podés hacer lo que quieras. Mientras con Ale seguimos, no. Impresionante lo que fue esa final por lo pareja. Como eran tan parejos los partidos en aquella época en el ámbito de Capital Federal, Alejandro, entre estos equipos, ¿no? Sí, sí. Y digamos, era el primer equipo que venía
con un proyecto para desbancar el dominio de obras sanitarias, porque es cierto que en los 2 años anteriores Gimnasia Esgrima de La Plata había ganado el torneo, yo acá lo tengo, creo que fue el 78 y el 78 y 79 había ganado Gimnasia Esgrima de La Plata, pero con un equipo de inmensa mayoría de veteranos, eran todos veteranos y demostró la situación, ganó esos 2 torneos y después no pudo continuar porque se le fueron los extranjeros, no tuvieron continuidad los extranjeros, y los jugadores nacionales eran veteranos. En cambio... Y algunos pibes, ¿no? Ahí empezaban a apuntar el Burro Cribaro, Allegretti, Pichi Cerizola, Allegretti, Passetti, pero tenían poca participación. En cambio, este equipo de Ferro venía con un proyecto nuevo. Muchos pibes que después tuvieron una década de continuidad, más allá de que después la carrera profesional lo fue llevando para distintos lados, pero hubo una columna vertebral que se mantuvo más de 10 años. Por eso digo que el proyecto de Ferro era diferente. Sí, y después en el torneo oficial, Luis, es el que, definen ya obras sanitarias con Flor Meléndez de entrenador, en lugar de Moyano. Sí, te voy a contar algo del tercer juego en cancha de obra. León echado. El técnico era Luis Martínez. Y León fue el primer adelantado de usar celular mentiroso. Usaba un handy. Claro, un walkie-talkie. Un walkie-talkie, se sentaba enfrente del banco y no se dieron cuenta, después se dieron cuenta lo de obra, que León daba instrucciones por el handy, por el walkie-talkie ese. También se armó lío con eso, ¿viste? En la cancha. Pero eso, León fue siempre lo adelantado. Cuando todos iban, él ya estaba de vuelta. Y para nosotros fue cómico. Verlo a León mandando mensajes desde enfrente era cómico, ¿viste? Claro, es verdad. Muy buen recuerdo. Luis, ¿cómo era, antes de que Marcelo repase después lo que fue la parte del torneo oficial, que era el más importante en esa época, cómo era ser que en el equipo el líder era un pibe, si bien eran todos pibes, pero Miguel era muy pibe y encima un líder especial que hablaba poco y que era más lo que demostraba con el ejemplo que lo que él hablaba en cancha? ¿Cómo era ese liderazgo de Miguel? Y estaba muy dividido el liderazgo. Miguel era líder por las acciones dentro de la cancha. Miguel era el que nos llevaba a todos, el que después te daba la imagen de trabajo, la imagen de seriedad, todo como vos lo veías a él realmente era. Después de la serie terminaba el juego y él delegaba eso a otro jugador, ¿no es cierto? Que caía sobre mí. Yo era el encargado de ser el líder fuera de la cancha. Yo ponía los puntos, pues, las peleas, vamos a tal lado, vamos al otro, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, hacemos esto, todo. Pero después la imagen del líder siempre la tuvo Miguel. Pero como era muy callado, fuera de la cancha le costaba ser ese líder a él, ¿viste? Pero era una muy buena sociedad que era muy acatada por el grupo. Eso nunca se discutió. Aparte no es que vos vas a hacer esto y vos vas a hacer esto. Cayó y cayó. Así fue. Mirá, un viejo dirigente, me dijo algo lindo sobre vos, que dice, no conocí a un jugador que sea mejor formador de grupo que Oroño, siempre pendiente de tener unidos a todos sus compañeros. Y yo me acuerdo de tu etapa en River, que fue corta ya en la Liga Nacional, donde vos eras el primero en llegar, en organizar el mate, cuando se usaba ese tipo de cosas en el vestuario, y siempre estar atento a esas cuestiones. Entonces reconozco lo que vos decías, había un líder silencioso en la cancha, que era como la prolongación de lo que era León también en el banco, porque León no era de hablar mucho tampoco, y vos de alguna manera eras otro tipo de líder fuera de la cancha.
Sí, así se fue dando la química. Es más, al día de hoy, estamos hablando de casi 30 años, ese grupo tiene contacto. O sea, que es raro. 40, Luis, 40 años, ¿no? A ver, 80, sí, 80, claro, 40 años. 40 años. Me quise hacer más joven, Marce. No, 40 años, ya me olvidé. Y ese grupo, Miguel, el Flaco, bueno, después la Vaca Tour, todo ese grupo se sigue, Uranga, nos seguimos hablando, nos seguimos conectando, nos seguimos juntando en Santa Fe o en donde Dios quiera, y se creó una amistad de distintas edades y de distintos caminos hemos tomado, pero fue muy fuerte. Yo me acuerdo que la primera parte que me tocó vivir en Ferro teníamos un preparador físico que era Luis Bonini, que si llegamos donde llegamos fue parte por mérito de él. Nosotros en el año 70, y por eso ahí tengo la duda, Marce, de todo. Con Luis Bonini nos daba pretemporada y postemporada. Estamos hablando de años 78, 79, el año que vos quieras, cuando esa palabra no existía. Nosotros terminábamos en diciembre de jugar y volvíamos en marzo, y Luis te daba una hoja a cada jugador y te decía cuántos kilos tenía que aumentar, qué tenía que hacer, cuánta carrera tenía que tener, cómo tenía que empezar cuando volvía el 1 de marzo. O sea, en la época de Ferro, sin hablar mal de León estaba rodeado por un preparador físico como Luis, que fue un adelantado, con un grupo de jugadores muy obedientes, y Ferro, con la cabeza de León adelante de todo, nos enseñó a llegar a jugar hasta la edad que jugamos, porque todo ese grupo se retiró muy grande. Claro. ¿Viste? Sí, Sí, es cierto. Todos tuvieron una carrera longeva, todos jugaron muchos años como profesionales, ¿no? Y casi todos fuimos selección nacional. Claro. Y ahí había otra cosa, ya que mencionaste a León, que me comentaron varios jugadores, que León tenía una forma de entrenar al equipo que hoy se podría decir disruptiva, pero que en la actualidad, 40 años después, es lo que se usa. Lo que pasa es que era muy discutida en aquel momento, que los entrenamientos, la parte gruesa del entrenamiento, la daban los asistentes, y en este caso también participaba Luis Bonini, y que él se ocupaba de seguir el entrenamiento, como hacen, bueno, desde hace muchos años los entrenadores de la NBA o los universitarios, desde la platea, y después bajaba a dar unas pinceladas y en los retoques, y después ya, a la cancha. León corregía, o sea, él daba la idea de cómo se tenía que hacer, paraba y corregía, no es que estaba todo el día arriba tuyo y te decía qué tenés que hacer, cómo lo vas a hacer, no. Bueno, vamos a defender tal cosa, vamos a atacar tal cosa, estos son los sistemas, de acuerdo cómo vamos a jugar, todo. Y él venía y te daba el toque final para que vos lo pulas ese movimiento, ¿no es cierto? Y Luis hacía toda la mañana, era parte física con él, pero a morir cuando no existía la palabra gimnasio. Nosotros abajo del echar teníamos pesa, teníamos barra, teníamos la tribuna de madera ahí atrás de los arcos donde íbamos a trabajar pierna, o sea, y después nos tocaba la pista, que era lanzamiento y un poco de técnica individual a la mañana, y a la noche, a las 9 de la noche nos agarraban, nos ponían bien en forma, jugábamos, y ahí el trabajo de León. A la mañana prácticamente León no nos tocaba. Claro. Y otra cosa, a todo ese listado de actividades o estructura complementaria que tenía Ferro, León en esa época le había agregado ya el tema de los videos, que andaba con la filmadora portátil, esa colgando, la casetera colgando del hombro, iba con el trípode y filmaba con la camarita los partidos, y después les enseñaba a ustedes, y les enseñaba muchas veces a los contrarios, porque me he beneficiado con eso. Te mostraba el partido que había jugado contra Ferro la semana anterior o 15 días antes. Eso hacía León. Para esa época era de otro planeta, Luis. De otro planeta. León, o sea, van hablando ustedes y yo voy recordando cosas. Yo me acuerdo que el primer video de NBA
lo vimos nosotros abajo de la cancha, que lo trajo León, que no sabíamos qué era la NBA, o sea, solamente de nombre, porque no había ningún canal que transmitiera NBA. Y Jorge Severini nos mandaba los videos del fila del Dr. J de Filadelfia, y a nosotros nos llegaba cada vez que venía un vuelo con algún conocido de ellos, traía 3 o 4 videos. Yo te estoy hablando que nos sentaba León todo abajo en la oficina y nos ponía el televisor, que tenía un tubo, en esa época se usaba un tubo, y nos poníamos a ver ese video. O sea, pero historia. Hoy los pibes prenden la tele y si ven España, si ven NBA, si ven la Liga, hace cualquier cosa. Nosotros lo veíamos los 3 meses, a los 2 meses, un partido veíamos, ¿viste? Tengo un detalle sobre eso, sobre el mito, sobre el famoso mito de la... Callame las perras, Luis, por favor. No, son de afuera, me voy a ir a otro lado. No, quédate ahí, no te muevas, quédate ahí. Escuchá, empiezan a ver esos partidos que traía León, no en la oficina de abajo de la tribuna de la entrada, primero en la oficina de Santiago Leiden. No teníamos oficina en esa época nosotros. Claro. Después León raja al médico y arma su propia oficina, pero arrancaban algunos tirados en el sillón de Leiden, mientras Leiden no estaba, y veían ahí los partidos de la NBA. Así es, señor, así es. Vale. La oficina no sé si fue en el 81, después de haber salido campeón, creo que por ahí empezó a aparecer la oficina. Creo que León aprovechó los 3 títulos y le dio salida al médico y se armó la oficina con la cafetera, la videocasetera y todos sus libros. Sí. Era abajo de la tribuna, cuando vos bajabas la escalera de la mano izquierda, había una puerta que esa era la oficina del León. Claro. Bueno, vamos al torneo. No sé si está todavía esa oficina. Y debe estar, no sé. Torneo oficial, Luis, que fue el segundo. También obras en la definición, que no juega Vicente Pellegrino. Y ahí hay un partido que se juega, mirá, Alejandro. Decide la federación. ¿Por qué se ríe Alejandro, la parte seria del básquet? No, porque se ríe. No, porque Alejandro se ríe porque Alejandro siempre se enoja con las decisiones de los dirigentes que mandaron a jugar ese partido a la cancha de Independiente, que nosotros hemos conocido. Una cancha, ¿cuánta gente podía entrar ahí, Ale? 800. Sí, tenía una tribuna, el Estadio Botaro. El Estadio Botaro se llama. Que era nuevito, el estadio de Independiente era nuevo, pero tenía la tribuna que está, la platea que estaba enfrente de los bancos, muy de pocos escalones. Pero hay que tener en cuenta que todavía quedaban los resabios del dominio de obras sanitarias, no en la cancha, que había dominado bien en la cancha, sino en las oficinas, ¿no? Donde Miguel Mancini había puesto su gente en la federación que le respondía, y por eso estas medidas favorables a obras sanitarias, ¿no? Eso era una realidad. Hay que también marcarlo. Cuando Ferro pasó a ser el equipo fuerte, había algunos representantes de Ferro que entraban a la federación pisando y golpeando los escritorios, porque yo los escuché, no me lo contó nadie, yo los escuché siendo muy pibe. Ahora los que mandamos acá somos nosotros, decía, ¿no? Era ese básquetbol berreta en la parte dirigencial, donde dominar en lo deportivo te hacía dominar las decisiones dirigenciales, ¿no? Era un poco así. Por eso te decía antes que del torneo de La Rioja, que salía campeón, ponía el técnico, ponía los jugadores, y si le faltaba un jugador te llamaba a vos. El dirigente armaba el viaje, armaba el equipo, y Ferro, no sé si fueron tantos dirigentes con ese como lo estás poniendo vos. Para mí era uno solo que iba a la confederación y pateaba el mostrador, ¿viste? Y la duda que yo tengo, si la cancha de Independiente tenía platea. Para mí era todo popular, era todo parado. Enfrente era toda una tribuna de pocos escalones, pero del lado de los bancos creo que tenía ahí algunas filas de platea. Era como la de San Andrés, para que te ubiques. Sí, el estilo era ese, exacto. Pero más chica. Sí, porque más chica, la pared de fondo... No, San Andrés era el Madison al lado de la Independiente. Claro, pero lo que tenía de bueno esa cancha de Independiente, que debe seguir estando,
que detrás de los aros, a diferencia de la de San Andrés, que si venís fuerte, te reventás contra la pared, ahí había espacio y eso la hacía, digamos, menos peligrosa, más segura. Sí, tendría un metro más. Claro. Sí, porque tenía una puerta grande también de salida del otro lado, no de la avenida Mitre, del otro lado. Exactamente. Bueno, torneo oficial, bueno, final, Luis le gana 87-81 y ahí, yo no lo vi ese partido en la cancha, no sé si hay algunas imágenes, pero te toca agarrar la base en ese partido porque Miguel estaba comprometido con falta. No, Miguel creo que, no sé si salió por técnica, por 5 faltas, Sí, por 5 faltas. Y León primero lo pone a Musso, si mal no recuerdo, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Ya habíamos hecho el cambio Musso-Pellegrino? A ver, te digo, no, todavía Musso no, Gandolfo estaba como posibilidad. Gandolfo, ahí está, Gandolfo, que era muy chico. Y habrá estado un minuto en cancha y me dice, el ruso dice, agarrá vos la base. Mamá. Me persigné. Y la duda que tengo hoy como entrenador, no como jugador, ¿viste? Porque el tipo sabía que era muy hábil yo, que el conocimiento que tenía de básquet Flor, que no me mandó a apretar toda la cancha. O sea, yo subía la pelota hasta mitad de cancha, acataba los sistemas que me decía el ruso y la entregaba, ¿viste? Y así lo matamos. Creo que Berry ese partido metió más de 30 puntos. 35. 35 y... Terry 35. Berry, sí. Pero el que subía la bola era yo, ¿viste? Pero era que no la subía, la pateaba, era cómico, ¿viste? Ahora Terry la podía subir también, porque era lo que hoy se dice un combo guard, ¿no? Era un 2-1. Un 2-1. Sí, pero no la tocaba. Terry era de mitad de cancha para arriba. Ajá. Lo que pasa es que le tenía mucha confianza al alero. Mucha confianza a Luis. Claro. Bueno, y 2 días antes también le habían ganado ahora la final de lo que era el campeonato argentino. O sea que metieron triple corona, un año tremendo. Tremendo, ese año fue tremendo. Los festejos de Ferro fueron tremendos, el logro fue tremendo. Aparte, Ferro era un equipo que empezaba a dar sus primeros pasos. Y Obra venía que teníamos un equipo de 10 jugadores de selección nacional prácticamente. ¿Viste? Porque si vos empezás de antes de la época de Pelandini para acá, eran todos selección nacional, sacando 1 o 2, que después los fueron recambiando. Y te costaba, tenían peso, tenían imagen, era el equipo representativo del país. Y nosotros éramos un grupo de chicos de un club que... Historia, yo no sé si Ferro tenía una historia grande anterior a nosotros, pero creo que a partir del 80 se empezó a escribir la historia de Ferro y esa década para el club fue muy importante. Estamos hablando con Luis Alberto Oroño, integrante de aquellos años muy buenos de Ferrocarril Oeste, también de la selección argentina, y que además después jugó 9 equipos de la liga. Sí, no, pero quería para cerrar esto de Ferro, Flaco, preguntarle a Luis qué tiene que ver esa conquista inicial del 80 que después se iba a mantener por varios años, porque hasta el comienzo de la liga, de hecho Ferro arranca la Liga Nacional como el gran equipo del básquetbol de Capital Federal. Eso se dio en un contexto institucional de Ferro muy poderoso, donde Ferro tenía equipos de voleibol muy poderosos, de handball, atletas, tenía un muy buen equipo de atletismo, apoyado en una masa societaria multitudinaria, con un caudal de socios muy grande, que lo hacía a Ferro poderoso desde esa solvencia económica que le daba esa masa societaria, pero además... esto no es casual que coincidía con el buen momento en el fútbol, con Grigol y ese equipo ganador en el fútbol argentino. Hablaba de un proyecto deportivo general e individual en cada disciplina, con un concepto de cómo se estructuraba un proyecto deportivo que para muchas instituciones del país fue el ejemplo a seguir.
Ferro, cuando llegamos nosotros, era un bebé en pañales. O sea, nosotros fuimos, creo que, el primer deporte de lograr cosas. Después vino el vóley, con serie de jugadores muy importantes, selecciones que después fueron selecciones nacionales. Estaba Conte, donde los técnicos fueron, bueno, los técnicos fueron técnicos de selección nacional, líder en Italia. Velasco, claro. Velasco. No me acuerdo que estaba anterior a Velasco. Después estaba un señor que era de gimnasia y esgrima, que no sé qué problema tuvo en gimnasia, se vino y se trajo como 130 atletas, empezó el handball, después viene Grigol, empezó la era Grigol con León, y ahí del 81, 82 empezó a crecer Ferro. Era la época que Ferro, ustedes son porteños, lo saben mejor que yo, está en el lugar geográfico, en el centro geográfico de Capital. O sea, que todo el mundo que trabajaba en Caballito, antes de ir a su casa, salía de trabajar, se bajaba del subte, se bajaba de su línea de colectivo, pasaba con su auto por el club, se tomaba un café, se bañaba y se iba a la casa. Llegó a tener 70.000, 80.000 socios Ferro, en un momento económico muy fuerte, donde después, bueno, por la famosa historia económica que sufrimos cada tanto los argentinos, pasó a tener creo que 6.000, 7.000 socios, 8.000 socios, y tenía una estructura para bancarse a 80.000 socios. Tenía Pontevedra. Tenía el campo de Pontevedra. Claro, tenía Pontevedra, le compró las 3 cuadras esas a Ferrocarriles, o sea, creció de una manera muy, muy loca, muy grande, para ser una institución seria, que el deporte ayudó, que la gente ayudó, todo. Pero después, por la situación del país económica, tuvo que empezar a desprenderse y fue la época mala o la época fea que todo el mundo recuerda de Ferro, ¿no es cierto? Ahora creo, por suerte, estará levantando un poco. También te voy a nombrar un deporte, no sé si lo seguías, Luis. Pelota paleta con los hermanos Ross. Con los hermanos, lo íbamos a ver. Había uno de ellos que jugaba, en lugar de jugar con el mango, jugaba tanto que iba y pegaba con el mango. Yo no entendía. Lo hemos visto, hemos compartido comida, porque en esa época Ferro hacía un asado y no sabés quién te sentaba al lado. Yo, por ejemplo, el primer año de Ferro dormía en la pieza con Cooper y con Croco. Claro. En la pensión. En la pensión de Videla. Y bueno, ahí me hice amigo del plantel de fútbol, los de fútbol se hicieron amigos nuestros, nos hicimos amigos los de vóley, los de vóley se hicieron amigos los de handball, y salíamos y la mesa era de todos los deportes en la misma mesa, ¿viste? Ahí los pibes del básquet seguían bastante también el vóley femenino, ¿no? Así dice. Pero Miguel seguía... Salieron varias parejas de ahí, ¿eh? Sí. Varias. Y Miguel seguía handball y tenis. Miguel estaba en otro... No mandes en cana a nadie. No, porque fue histórico. No mandar, aparte no damos nombre. Cada uno le gusta el deporte. A mí me gustaba el fútbol. Vos ibas con la pelota paleta, tranquilo. Bueno, vos, Flaco, querías hablar algo en el cierre del programa, ya después de la trayectoria de Luis fuera de Ferro. No, bueno, en la Liga, en tu San Andrés querido, en Argentino de Firmat, en Independiente de Neuquén, en Sport de Cañada de Gómez, en River, en Banco de Córdoba, un equipo de paso efímero, en Gimnasia de Comodoro, también buena campaña, con León también ahí, en Boca, con León en Boca también, ¿no? En Boca con León. Con León. Y finalmente en Regatas, cuando ya prácticamente estaba retirado Luis, y ahí tenías 43 años y llegaste para jugar 5 partidos, que lo hiciste muy bien, y bueno, porque había una necesidad, vos sos de la zona, y bueno, le fuiste a dar una mano, ¿no? Yo vivía en San Nicolás, y en ese momento Gil se desgarró, no me acuerdo qué lesión tuvo y quedó afuera. Y vino la gente de Regata a decirme si quería suplantarlo, viste que en esa época se podía, y bueno, creí que me iba a quedar todo el torneo, y Gil volvió a los 6 partidos, no me acuerdo cuánto, y ahí me dicen que en lugar de ser jugador sí quería ser asistente, y me quedo como asistente del equipo. Y después de lo que no nos podemos olvidar, para la gente que no tiene memoria, o que no lo conoce, o que no se acuerda,
que Luis fue parte de la selección argentina que le ganó a Estados Unidos en el Mundial del 86 en España, que fue uno de los grandes golpes de la historia para el básquetbol, porque después esa selección salió campeona del mundo y bueno, ahí estaba David Robinson, tu amigo, después amigo, Sin Elliott, ¿no, Luis? Sí. Jugaba en San Antonio con Manu. Bueno, la parte en la selección la tiene bien clarita Alejandro. Fueron desde el Sudamericano de 1979, digamos que el debut oficial en competencias oficiales, se extendió hasta 1991 en los Juegos Panamericanos de La Habana, en Cuba. Fueron 12 años en la selección argentina, 61 partidos oficiales, por competencias oficiales, sin contar los amistosos que casi deben doblar esa cifra. Y 227 puntos de Luis en su historia en la selección. Allá en toda la década del 80 prácticamente era un abonado al equipo, sobre todo en la primera mitad de los años 80 era un abonado en la selección, ¿no? Y compartiendo con el Tola, compartiendo con Miguel, con Choco, con Perazo, con Jorge Martín, unos años buenísimos, Luis. Sí, yo la primera selección que integré fue el año 77, mirá, te quedaste, que se jugaba la Copa Cristóbal Colón, ¿te acuerdas que se jugaban 5 equipos de América contra 5 equipos de Europa, después se cambiaban todo? Y yo jugando en la Emilia, Heriberto me ve y me lleva a jugar a la selección, y fue el primer torneo que yo empiezo a jugar. Esas copas que se jugaban todos los años, que tenía que viajar, que no sabía, íbamos a Puerto Rico cada 15 minutos, y después el primer sudamericano fue el de Bahía Blanca. Ahí en Puerto Rico jugaron un partido en la arena con el Tola, ¿no? De compañeros, jugaban a la paleta, ¿no? A la pelota paleta. Claro, sí, está bonito. Bueno, y después otra cosa para cerrar ya, porque nos queda poco tiempo, Luis trabajando como entrenador, grandes campañas en Paraguay, ¿no? Más allá de que ahora está todo parado por la pandemia, pero te fue muy bien en Paraguay, más allá de lo que dirigiste acá en la liga. Sí, en Paraguay salí 13 veces campeón con Libertad, con Cerro Porteño, con 1 de Mayo de Pilar, y después fui técnico de la selección paraguaya. Y hablando de selecciones, un tema que te voy a contar antes. Bueno, León nos llevó a jugar a Devoto, no sé si ustedes se acuerdan, 2 veces nos llevó, que la primera vez nos asustamos todos y después nos reíamos. Y una vez en Puerto Rico, antes del Mundial 86, que le ganamos a Estados Unidos, un día hace un entrenamiento a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, Flor. Y de repente caen 2 patrulleros, 2 colectivos escolares y 2 patrulleros más. Y nosotros empezamos a mirar y se empezaron a bajar policía con armas, con todos. Y nos había hecho un partido amistoso con los presos de Puerto Rico. Te juro que no sabés lo que era jugar esos partidos a las 10 de la mañana en Puerto Rico. Vos decís, acá son vivencias. Y yo debuté en selección, para que ustedes tengan idea, con el Fino Germán, con el Gallego González, y terminé con Marcelo, con Pichi, con Spil, con Esteban, con Zucaga. O sea, pasaron muchos jugadores. Claro, Zucca y Bernardini ahí en el 91 con Tite Boimené de entrenador. Claro, primero se jugó en Venezuela. Claro. Hubo triple empate, creo, y después de ahí nos fuimos. Y de ahí nos fuimos a La Habana a jugar el Panamericano. Bueno, Luis, la verdad que ha sido muy lindo charlar con vos. Te vemos igual que siempre. Estás para jugar, ¿eh? No, la rodilla ya no va. Yo voy para la rodilla. La rodilla no, bueno. Ale, como te gusta decir a vos, un toro para aquella época, 1,94 m, 95 m, ¿no, Luis? Más o menos. Sí, ahí tengo fotos que hay discusiones. Algunos me ponen 1,94, 1,96, hoy te voy a traer 1,90, qué sé yo. Cada uno te medía con 1 centímetro distinto. Y sobre todo en una época ahí a finales de los 70, principios de los 80, Luis estaba considerado el mejor defensor del básquetbol argentino. Siempre la defensa,
más complicada de los perimetrales se la tiraban a Luis porque era un jugador fuerte, agresivo, con buenos desplazamientos, atlético, pero sobre todo con una fortaleza física importante para la época y un gran defensor, Luis. Sí, siempre me tocó la más difícil en ese tema. A nivel nacional, con los mejores goleadores, a nivel internacional me tocó Drazen Petrovic, Oscar, Tato López, casi nada. No sé, Bob Macadú en Italia, o sea, Jordan en Venezuela. En el 83, claro. Entonces, tengo grabado tu partido contra Yugoslavia en el Mundial del 86 defendiendo a Petrovic. Alguna vez te lo voy a dar. Ok. Y bueno, y lo que hicimos con San Andrés en el 85 en Barcelona fue histórico también. Me voy a poner de pie. La rompió Luis. Lo agarró a Juan Antonio San Epifanio, al famoso Epi. Se lo lastró, Luis. Lo lastró. Ese torneo salió el mejor defensa de... Lo que nunca supe si el mejor defensa se consideraba el que mejor defendía o el mejor defensa era el número 2 como jugador. Y eso nunca lo supe. Y fue terrible, ese año de San Andrés fue terrible también. Luis, una alegría estar con vos. Recordamos a Ferro el 80, te tenemos que dejar. Viene Sergio Kaneski, nuestro compañero ahora con su programa Orígenes. Y bueno, nos volvemos a ver en cualquier momento. Un abrazo grande. Abrazo, bueno, Luis. Gracias a ustedes y siempre a su disposición. Saludos. Chao. Nos vamos, Ale, porque nos están corriendo, nos pasamos un minuto, pero era para seguir charlando con Luis, porque mira, quedó lo de San Andrés, quedó lo de la selección argentina, quedó lo de la Liga, que tiene un recorrido tremendo, 14 años también en la Liga. Bueno, pero será en otro programa. Dale, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.